Son las 6 de la mañana de este jueves 5 de abril de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Siguen desaparecidos, es decir, secuestrados, los 3 periodistas ecuatorianos. Decimos, como el mundo entero, nos faltan 3. Pero el consuelo que tienen las autoridades colombianas, el doctor Villegas, que es un experto en estas cosas de defensa y de seguridad nacional, es que él tiene serios indicios de que los periodistas están secuestrados en el Ecuador. ¿Y eso qué diferencia hace? Están secuestrados por los de las FARC, que son los amigos del gobierno, doctor Villegas, son los amigos suyos, son los amigos del doctor Santos. ¿Qué pronunciamiento ha habido de estos bandidos de las FARC condenando lo que está haciendo una supuesta disidencia? Sería teóricamente enemiga de los de las FARC que vienen aquí al Congreso. Ninguno. No han dicho una sola palabra. Ni esta boca es mía. Ni hay periodista que les pregunte. Curioso, esos periodistas que son tan cercanos a Márquez y a Catatumbo y a Timochenko y a Lape, a toda esta partida de bandidos de las FARC. ¿Por qué no los abordan para preguntarles qué opinan del secuestro de los periodistas ecuatorianos que tiene conmocionado al mundo entero, menos a las autoridades colombianas que no se dan por aludidas? Bustos, el magistrado Bustos, uno de los corruptos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, heredera pues de toda esta tragedia de la política que no se presentó ante la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones dice que ya no espera más y que presentará la acusación ante el plenario de la Cámara de Representantes. Este es el episodio más doloroso y más triste en la historia judicial de Colombia. Es que van 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia acusados de corrupción, de vender los fallos. ¿Cuáles? Pues por supuesto los fallos de tutela. Lo dijimos no una vez, sino 1000 veces. Y redactamos un proyecto de reforma constitucional prohibiendo las tutelas sobre derechos de segunda y tercera generación. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución reserva la tutela para los derechos fundamentales, pero la Corte Constitucional, que no es una corte que haga justicia en materia constitucional, sino que da golpes de Estado todos los días, dio un golpe de Estado y resolvió decir que los derechos fundamentales más los derechos conexos, es decir, todos, y creó la Corte Constitucional es la culpable de esto que está pasando. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no se caracterizan por su rectitud en el ejercicio de sus funciones, pues ahí están, en la cárcel unos, otros a las puertas de la cárcel, todos sorprendidos en unos actos de corrupción espantosas. Entonces el magistrado malo no le pasa nada, sigue devengando su sueldo de 33 millones de pesos sin trabajo. Eso fue todo lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Tarquino Pacheco, el ex magistrado, ahí está listo también para presentarse ante las autoridades judiciales del país. Y Bustos entonces no concurre a la Comisión de Acusaciones, que hace las veces de Poder Judicial, que no estamos cometiendo equivocaciones, sino que son funciones jurisdiccionales que tiene el Congreso de la República. De manera que Bustos no se presentó, y los magistrados que son representantes a la Cámara, miembros de la Comisión de Acusaciones, dijeron que no esperaban más. La JEP, de malos comienzos se siguen peores finales. Esto es inaudito. La JEP no ha empezado a funcionar y ya tiene un escándalo de dinero. Pues es que eso es una corruptela. Eso es una corruptela. ¿Cómo será pues que la persona que preside la JEP es la íntima amiga de Maya Villazón? Juzguen por ahí qué es lo que puede pasar. Y entonces el secretario general renunció, y renunció cuando le están preguntando por la platica.
y por carros para los magistrados. Eso sí, no funcionan, pero lo primero, carros blindados y choferes y parafernalia por cuenta del Estado colombiano. La Corte Suprema de Justicia del Brasil confirma la condena de Lula da Silva. Abiertas las puertas de la cárcel para Lula da Silva por actos de corrupción, fundamentalmente vinculados al caso de Odebrecht. Al mismo tiempo, el exministro argentino de Planeación, la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, también ha sido formalmente acusado por actos de corrupción. En los dos casos, corrupción proveniente de Odebrecht. Se cayó el presidente de el Perú por casos de corrupción vinculados con Odebrecht. En el único sitio donde no pasa nada es en Colombia. Porque el fiscal, Néstor Humberto Martínez, ha demostrado ser muy eficaz para declaraciones iniciales y después se queda callado la boca. Y entonces en el caso de Odebrecht, con la plata que entró por el $1.000.000 que entró por Panamá, por Sancho Publicidad, ahí no pasó absolutamente nada. La campaña fue financiada con dinero de Odebrecht, no pasó nada. La carretera Ocaña-Gamarra, no pasa nada. La Ruta del Sol 2 se quedó tirada y eso nos cuesta un dineral a los colombianos, lo dijo la Contraloría, y no pasa nada. El río Magdalena en La Hoya, y no pasa nada. Aquí no le pasa nada a nadie. Aquí los únicos que pagan son los que no tienen significación política y no están cercanos a Santos porque Santos manipula el poder judicial. Tiroteo en YouTube. La autora se sentía discriminada, fue la primera noticia que dieron. No, parece que estaba indignada porque no le publicaban sus videos en YouTube y causó un muerto. Ella es la muerta y 3 heridos. Trump despliega la Guardia Nacional en frontera con México. Es decir, esto es un caso de guerra. La Guardia Nacional de los Estados Unidos no se despliega sino en caso de guerra. Trump le declara la guerra a quienes están en la frontera, es decir, a los mexicanos. Así de sencillo, así de sencillo. La caminata que venía desde Centroamérica de personas desesperadas que huían del infierno centroamericano, porque lo es. Dicen que no cejarán en su empeño de llegar a los Estados Unidos, pero ahí está la Guardia Nacional. Es decir, Trump hizo una declaración de guerra tácita a México. La crisis cafetera. Y entonces los cafeteros le dicen al gobierno, bueno, denos un apoyo, porque estamos produciendo café por encima del costo, por encima del precio que nos pagan con el producto final. ¿Qué es lo que pasa? Que se cayó el precio internacional, eso es verdad, pero que por obra de la cocaína se está revaluando el peso colombiano todos los días frente al dólar. Entonces tenemos un peso sobrevaluado, tenemos una caída en el precio internacional. El resumen es la quiebra de la de la actividad cafetera en Colombia. Pero como no hay federación de cafeteros, eso se lo entregaron a un muchachito que no tiene ninguna significación en el país, ninguna capacidad, ninguna influencia en la vida nacional, y entonces el gobierno le dice simplemente no hay plata, y no hay plata y se acabó, y no hay plata para la actividad fundamental de 600 municipios del país, de más de 500.000 familias colombianas. Esto es una tragedia. La crisis cafetera es una tragedia nacional, como ayer se lo decíamos al propio doctor Iván Duque, que esperamos que asuma o que tenga presente que estamos en vísperas de una tragedia en el país, en la zona andina colombiana, que es café o no es nada. Habrá cumbre de las dos Coreas a finales de este mes. Se van a reunir Ban Ki-moon y el primer ministro de Corea del Sur. Europol,
la policía de Europa persigue 65.000 traficantes de inmigrantes. Oigan la cifra. 65.000 traficantes. La inmigración a Europa está más fuerte que nunca, está más dura que nunca. Europa está siendo invadida por quienes ayer fueron colonizados por Europa. Esta es inmigración fundamentalmente procedente del África. Trump y China están en plena guerra. Ayer Trump le fijó tarifas arancelarias a productos chinos que tendrían que pagar 50.000 millones de dólares para entrar al mercado de los Estados Unidos, y China hizo exactamente lo mismo. Entonces grabó productos norteamericanos que tendrían que pagar 50.000 millones de dólares para entrar a China. La guerra comercial que nadie quería, señores, está a las puertas de este mundo. Estados Unidos ahora dice que no se va de Siria. Es que ayer dábamos la noticia de que Trump había dicho que se iba de Siria. Sus asistentes le demostraron que eso sería un error colosal. Y entonces ahora Trump dice que no se va de Siria. Zuckerberg tendrá que presentarse para explicar de qué manera los datos que había recogido Facebook de los clientes suyos fueron utilizados por Cambridge Analytica para la campaña de Trump. Pero no son 50 millones los afectados, son 87 millones de personas. Es el escándalo más complicado que hay sobre el derecho a la privacidad con las redes automatizadas. Se conmemoró en los Estados Unidos el 50º aniversario del asesinato de Martin Luther King. Mártir de su causa, de darle prestigio a la causa de los negros, de convencer al mundo americano de que los negros son los mismos que los blancos y que los amarillos y que los de cualquier color, que el problema no es de color de piel, sino de la calidad del ser humano. Martin Luther King fue asesinado hace 50 años. Repetimos, hay cargos judiciales en forma contra Julio De Vido, el exministro de Planeación de la Kirchner por corrupción en Odebrecht. De manera que son dos las noticias sobre Odebrecht ayer. La de Lula da Silva, que se va para la cárcel y no para la presidencia, y la de Julio De Vido, que también está a las puertas de la cárcel por corrupción en Odebrecht. ¿En Colombia qué pasa? Nada. El partido de la U se va con Vargas Lleras. Bueno, eso era de explicar. Es el santismo. El santismo, los que han mamado de este gobierno, los que arruinaron al país, los que lo tienen en la situación que conocemos, se unen. La U es el santismo, Vargas Lleras es el santismo, solo que Vargas Lleras ya en el colmo de la desesperación, con 6% en todas las encuestas, resolvió buscar un respiro y lo encuentra con sus socios, sus viejos socios, con los que estuvo en el gobierno durante 7 años. Estos señores es ultra santismo, se unió el santismo. Falta la otra parte, la otra ala del santismo, que es la de Petro. Petro es santista también. Y Santos está comiendo a dos carrillos, con el partido de la U y con Vargas Lleras por una parte y con Petro por la otra. ¿Qué significa la espectacular bienvenida a Eastman en el CD, en el Centro Democrático? Le dieron una bienvenida como si se tratara del gran elector en la política colombiana, con todo respeto y con toda consideración por una persona gentil y un burócrata juicioso hasta donde entendemos, pero que significa muy poco en la política colombiana, eso hay que decirlo con toda franqueza. Le dieron bienvenida de héroe. ¿Eso para dónde va? Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes colombianos por adopción, porque se incorporó a esta patria como si fuera la suya, y porque a él le debemos los comienzos de mucho de lo que Colombia fue después en el campo de la investigación, de la ciencia, de la concepción de la vida democrática del país. José Celestino Mutis.
De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de política, porque siguen los movimientos de cara a las próximas elecciones presidenciales. La U, el partido del presidente Juan Manuel Santos, se une a la campaña de su vicepresidente Germán Vargas y se define así una campaña que a mí me parece que era un poco descafeinada, ¿no? Porque no sabíamos muy bien dónde estaba, ¿no? Porque aunque Germán Vargas hizo parte del gobierno, pues fue su vicepresidente nada más y nada menos, nunca apoyó de frente los acuerdos de paz y sí los atacó a veces en campaña, ¿no? Con esta anexión, muchos creen que Germán Vargas se convierte en el candidato del presidente Juan Manuel Santos y su discurso de mano dura, pues se cae por su propio peso, ¿no? Sabemos también que no habrá alianza entre Humberto de la Calle con Fajardo. Dice Humberto de la Calle que la incertidumbre jurídica era muy grande y que además en el liberalismo que decidió apoyarlo, se descartó esta alianza. De modo que el expresidente César Gaviria apoya con los liberales, o bueno, algunos de los liberales directamente, el proceso de paz, ya que no hay que olvidar que Humberto de la Calle, César Gaviria, ha estado peleando con el presidente Juan Manuel Santos. Yo creo que quizás se le tocaba irse, ¿no? Ahí a la campaña de Humberto de la Calle. Hay que ver ahora cómo afectarán estas alianzas a la intención de voto de estos dos candidatos que, para ser sinceros, no marcan mucho. Algunos dicen que Germán Vargas puede repuntar, empujado por la maquinaria de los santistas, aunque otros piensan que este apoyo le hará más daño que beneficio. No sé qué creen ustedes, pero lo veremos en las próximas encuestas, mediremos cómo es la temperatura. Es que las cosas quedaron en su sitio. Vargas Lleras estuvo posando de antisantista y de que él no tuvo nada que ver con un gobierno al que le sirvió 7 años. Y entonces ahora, cuando se quedó atascado en el 6% de intención de voto en las encuestas, buscó algo por alguna parte. ¿Y cómo le parece de lo que se prendió? Se prendió de una primaria. Se prendió del partido de la U, que es el partido más desprestigiado que hay en Colombia, del señor Roy Barreras y de Benedetti y de todo eso que hay alrededor de Santos, que son los grandes culpables del desastre económico, político, moral, de seguridad en el país. De manera, o sea, ¿usted cree que le va a hacer más daño? Pero pues que pone las cosas en su sitio. Ese es el santismo. El que quiera reelegir a Santos, ahí tiene a Vargas Lleras, con el partido de la U al lado. Ahí lo tiene. Y esa es la verdad. Y toda esa pos de Vargas Lleras simulando que él no tenía nada que ver con Santos y que él se separaba de ese gobierno definitivamente y que él no había sido amigo de eso que llaman la paz. Puro cuento. Ahí terminaron unidos. No olvide aquel dicho tan popular, mi Dios los cría y ellos se mueren. Sí, dicen en el chat un oyente que firma como Juan que la maquinaria del presidente Juan Manuel Santos se quedó oxidada, se oxidó. De modo que porque a lo mejor tampoco ayuda, ¿no? Eso es a punta de plata. Vamos a ver Santos de dónde saca la plata ahora. Lo último que se va a robar para dejar el país en la quiebra, que es como lo van a dejar el 7 de agosto. No tengan sobre eso ninguna duda. Nos parece que los candidatos presidenciales no han sido suficientemente claros sobre el particular. Es una crítica constructiva y seria que le hacemos al doctor Iván Duque, que ha hecho críticas pero no lo suficientes, porque pues él está esperando que la cosa no sea tan grave. Es que no conoce a Santos. Es que no recibió un gobierno de Santos como lo recibimos nosotros en el 2002, con el presidente Uribe a la cabeza. Santos nos dejó absolutamente en la ruina en el año 2002, cuando era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana. Y ahora como presidente va a ser peor. Y ahí se juntan los santistas. Los santistas son Vargas Lleras más la U, o la U más Vargas Lleras. Eso es igual, eso es el santismo puro. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 5 de abril del año 18. Faltan 124 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia.
el fiscal Néstor Humberto Martínez indicó que la organización que está detrás del secuestro de los periodistas ecuatorianos se convirtió en una verdadera amenaza para la zona de frontera entre Ecuador y Colombia. Abro comillas. Hay que decirlo con claridad. La organización criminal que la Fiscalía denunció hace más de 6 meses, que existe en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, se ha convertido en una verdadera amenaza tanto para Colombia como para Ecuador, dijo Martínez respecto a los periodistas ecuatorianos secuestrados por las FARC, socios y mejores amigos del espurio presidente bolivariano camarada Santiago. Según la policía y el ejército, se indicó que estarían en la frontera binacional colombo-ecuatoriana. Las autoridades ecuatorianas afirman que están en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demuestra que están en territorio ecuatoriano. Doctor Londoño, aquí lo único cierto es que los secuestraron las FARC. La pregunta que hace usted mismo también, doctor Londoño, ¿por qué no se exige a los cabecillas de las FARC, los amigos del sátrapa, que se pronuncien? ¿Por qué no se les exige? Ajá. Bueno, eso de la frontera con el Ecuador, eso fue una desgracia. Usted siempre lo digo. Lo digo aquí hace 12 años. Cuando nos propusieron que entregáramos 10 kilómetros de profundidad a lo largo de toda la frontera para que no hubiera fumigación aérea, les dijimos que no estaban ni tibios. Eso se los dijo el coronel Luis Alfonso Plazas. En el Ecuador, donde fue a acompañar a la ministra de Relaciones Exteriores del momento, a la doctora Barco, Carolina Barco, y allá les dijo, no hay el más remoto peligro. Colombia fumiga hasta la mitad del río Mataje, si es necesario. Porque sabíamos lo que iba a pasar. Y desgraciadamente ahí se fue condescendiente. Es que cuando uno es condescendiente la paga. Claro. Y montaron la industria colosal y trágica del narcotráfico en la frontera, y entonces ahora quéjese. Y el fiscal dice, es que yo lo denuncié hace 6 meses, nosotros lo estamos denunciando hace 15 años. Sí, señor. Que la frontera con el Ecuador... Por estos micrófonos. Que la frontera con el Ecuador es un nido de víboras. Que eso, con la permisión en el tema de la fumigación, se perdió esa batalla y eso se le entregó a los bandidos. Y los bandidos hacen lo que hacen los bandidos, cometen actos de bandidaje. Y entonces tienen secuestrados a los periodistas ecuatorianos, y el juego de ping-pong entre la autoridad colombiana y la autoridad ecuatoriana es para morir de la risa. Los ecuatorianos dicen que están acá y los colombianos dicen que están allá. Y Villeguitas. Por eso, Villeguitas lavándose las manos. Ay, es que tan lindo. Tenemos pruebas de que están allá al otro lado de la frontera. ¿Quién ni idea? Ni tiene quien busque, ni tiene quien ponga orden en esa frontera, porque la frontera se la entregaron a la mafia. Sí, y cuando uno le entrega cosas a la mafia, pues tiene que pagar el precio. Entonces el Ecuador está pagando el precio de la mafia metida en la frontera entre su país y Colombia. Ahí estamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, pues? ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, el mensaje para todos los usuarios de Facebook. Si tienen cuenta, asuman que su información quedó expuesta. Esto fue lo que dijo Mark Zuckerberg ayer en una teleconferencia. Él se disculpó nuevamente por no haber protegido muy bien la información de sus usuarios y reveló que fue la de 87 millones la que quedó expuesta o fue obtenida por la firma de consultoría Cambridge Analytica, que tenía un contrato con la campaña Trump. Ustedes recordarán que inicialmente se había pensado que era la información de 50 millones de usuarios de Facebook la que había sido obtenida por esta firma de consultoría que creó
un quiz, un test de personalidad, y por medio de ese test pues logró acceso no solamente a las personas que respondieron, sino a todos sus amigos. Mark Zuckerberg aseguró que su compañía ha cometido errores, pero que están estableciendo nuevas reglas de privacidad y que él cree que sigue siendo la mejor opción para estar a cargo de la compañía, para liderarla. Algo que tendrá que demostrar el próximo 11 de abril al declarar ante el Congreso. Va a ser algo para alquilar balcón, porque sabemos que los legisladores están enfurecidos por esta información que se filtró, y claramente no van a ser nada suaves con el multimillonario. Y ahora hay que hablar del ataque a balazos contra la compañía YouTube en San Bruno, California, aquí al lado de San Francisco. Las autoridades revelaron que horas antes de que la refugiada iraní Nassim Aghdam desatara el terror en las oficinas de YouTube, la policía de una ciudad aledaña de Mountain View, que queda a unas 30 millas, la encontró durmiendo en un carro. La interrogaron y no encontraron en ella nada extraño, nada, todo les pareció normal, dijo que estaba muy tranquila, y llamaron a su familia en el sur de California, que la había reportado como perdida. En la mañana la mujer fue a un polígono, estuvo haciendo práctica de tiro, y después, horas después, entró a YouTube, disparó indiscriminadamente contra 3 personas en una cafetería exterior y después se quitó la vida. Ahora sabemos que la mujer de 38 años estaba furiosa con la compañía suscriptores, o si esas personas comparten información o contenido que ellos consideran inapropiados. Esto sería lo que le pasó a Aghdam, que le quitaron las cuentas. Ella era una activista vegana, defensora de los animales, tenía videos bastante exóticos, distintos, podemos decir, que incluyen ejercicios y que ahora son más populares que nunca, pero esos canales fueron cerrados. Sin embargo, en ellos alcanzamos a ver diatribas, extensas diatribas en el último año contra YouTube, acusando a esa compañía de discriminar contra ella, de haberla censurado, de coartar la libertad de expresión. Ayer por la tarde el papá de la refugiada pidió perdón por lo que había ocurrido, dijo que la familia está en shock, que no puede creer lo que pasó, que no puede entender cómo una mujer que había defendido hasta el último momento a los animales puede hacer algo como lo que hizo su hija, que ellos están orando por las víctimas, pero sí reveló de todas maneras que que su hija pensaba que YouTube le había destruido la vida. Y finalmente, para terminar, les cuento que el presidente Donald Trump ha decidido mandar miembros de la Guardia Nacional para que ayuden a la patrulla fronteriza en la frontera. Según un memorando que se conoció de la Casa Blanca, el presidente considera que la situación en la frontera ha llegado a un punto de crisis y que su administración, dice, no tiene ninguna otra opción que tomar la medida de mandar las tropas a la frontera. Está citando problemas, por ejemplo, con las pandillas de la Mara 13 y el tráfico de drogas, y también un esperado aumento de cruces en la frontera en la etapa de la primavera y también en el verano. Gobiernos anteriores como Bush y Obama también han mandado tropas de la Guardia Nacional a la frontera. Sin embargo, hay críticos que dicen que el presidente Donald Trump está tratando de desviar la atención de otros problemas, o también tratando de darle razones de festejar a su base, que estaba un poco dolida porque no considera que ha sido lo suficientemente duro con la inmigración indocumentada. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. No paran los escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, esta vez por cuenta del manejo irregular en los millones de dólares que donaron los países amigos de la paz, Noruega, Suecia y Suiza, que están reclamando por qué se muestre, por fin,
cuáles fueron las inversiones que se hicieron en el marco de la implementación del narcoacuerdo con la guerrilla de las FARC. El escándalo se destapó cuando se conoció de una carta de los países que reclamaban resultados con la plata que donaron, que son más de 200 millones de dólares que no se sabe para qué sirvieron o para dónde se fueron. Uno de los fondos que maneja esa plata para el llamado posconflicto es Colombia en Paz, que es manejado por la señora Gloria Ospina, quien dijo que ya se sabe cómo se van a invertir los 200 millones de dólares y que no están perdidos. Pero lo más grave es que esta señora, cercana al alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, admitió que su actual pareja, el señor Iván Cifuentes, fue contratado para asesorar técnicamente el sistema integrado de información para el posconflicto con dinero que salió de su despacho, del despacho de la señora Gloria Ospina, convirtiendo la destinación del dinero que donaron países como Suiza, Suecia y Noruega, también Canadá, en un verdadero negocio familiar. Investigaciones periodísticas encontraron que con la plata de las donaciones internacionales para la llamada paz se destinó, oigan bien esta cifra, 686 millones de pesos para desarrollar un sitio web de la Alta Consejería para el Posconflicto, liderada por Rafael Pardo. Así lo señala la W Radio, una página web que en Colombia puede costar, como mucho, 8 millones de pesos. Por otra parte, tenemos la renuncia del señor Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Justicia Especial para la Paz, que desde el año pasado empezó a funcionar con el pago a sus magistrados y auxiliares, pero sin instalaciones y computadores, como se puede ver en imágenes de prensa, donde encontramos escritorios arrumados sin una silla para poderse sentar a trabajar. La renuncia de Correa coincide con la petición de cuentas que hizo sobre ese dinero que se ha invertido en la JEP el señor Contralor General de la República, personas que se dice muy cercanas del secretario. El caso es que los famosos fondos para la paz se convirtieron en la fachada renovada para derrochar la poca plata que no tenemos y que donaron países que pensaron que este era un gobierno correcto y no corrupto. Pues este Correa podrá decir, pero si yo vi lo que hicieron con Fonsecón, que fue contratar y contratar, yo por qué no iba a contratar y contratar, y entonces contrató la platica. Y Santos dice, y lo dice la señora esta, aquella cuyo compañero sentimental, Gloria Ospina, cuyo compañero sentimental era contratista de ella misma, qué horror, por Dios, que la plata está segura. ¿Y por qué no nos dicen dónde? ¿Cuál es el problema? No está segura, está en la cuenta número tal del Banco de la República, o del banco tal, o del banco cual. Ahí están los 200 millones de dólares intactos. ¿Por qué no dicen una cosa tan elemental? En lugar de que Santos salga a decir, nadie ha dicho que haya habido manejos irregulares y tal, y Noruega, y hablé con el Noruega. Pues diga dónde está la plata. ¿Cuál es el problema? Y entonces nos dice dónde está la plata y asunto concluido. Pero como no saben y no pueden decir dónde está la plata, porque la plata se la feriaron en quién sabe qué actos de politiquería o de corrupción, pues no pueden decir. No pueden decir, porque esa platica, esa también se perdió. Va a ver usted. Vanessa Araujo. Doctor Fernando, queridos oyentes, muy buenos días. Lula con un pie en la cárcel por corrupción. Ayer en la noche, el Tribunal Supremo Federal de Brasil rechazó el recurso de habeas corpus que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva había presentado para evitar ir a la cárcel tras ser condenado a 12 años por corrupción. Sin embargo, la detención del exmandatario podría tardar varias semanas. Tras más de 11 horas de debate, los 11 jueces del tribunal se pronunciaron y votaron sobre el recurso, 6 en contra de 5 a favor, y una apretada votación que refleja de alguna manera la polarización del país. Lula había sido hallado culpable por 2 tribunales y, según una jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Supremo, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena, lo que puede suceder en los próximos días a partir de este fallo. La decisión estará ahora en manos de la Corte de Segunda Instancia, que amplió de 9 a 12 años la condena del expresidente, ante la cual Lula todavía puede intentar una revisión de la redacción de la sentencia, pero no de su contenido. Si este tribunal acepta esa revisión, que es lo tradicional, Lula solo iría a la cárcel una vez se analice este recurso, lo cual puede postergar la captura del expresidente hasta finales de abril.
La orden de detención sería dictada por el juez Sergio Moro, el magistrado de primera instancia que se convirtió en ícono de la lucha contra la corrupción en Brasil. De su pluma salieron las condenas contra Lula y las de otros políticos y empresarios enredados en la operación Lava Jato. Así las cosas, prácticamente queda sepultada la aspiración del expresidente para concurrir a las elecciones presidenciales de octubre próximo, en las que todos los sondeos lo dan como el máximo favorito. En las próximas semanas, una vez se cumplan ciertos requisitos legales y las apelaciones correspondientes, podría ser detenido. Mientras tanto, esta semana por primera vez el exministro de Planificación de Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, quedó procesado en una de las causas donde se investiga el caso Odebrecht. Ha sido acusado de favorecer a la empresa brasilera con contratos para ampliar 2 gasoductos. El caso Odebrecht tumbó al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, va a meter a la cárcel a Lula da Silva y tiene en jaque a Cristina Fernández de Kirchner y a sus hombres más cercanos. Y en Colombia no va a pasar nada por el caso de Brecht, es lo que nos preguntamos hoy los colombianos al ver lo que ocurre en la región con este caso. Pues nos lo estamos preguntando desde hace rato, si en Colombia va a pasar alguna cosa. Fuera de declaraciones, nada. Ruta del Sol 2, abandonada. ¿Cuánto cuesta eso? 1 millonada le cuesta al país. Río Magdalena, abandonado. Que llene la licitación y ya llega y Santos le quiere entregar eso a unos amigos de él y muy bien. No se hace nada, el río Magdalena abandonado. La carretera Ocaña-Gamarra, que desembocaba en el puerto de una de las impolutas ministras, de eso no se sabe nada. Las impolutas ministras muertas de la risa en los Estados Unidos. Aquí no pasa nada. Y el fiscal es especialista en dar declaraciones de las que no se sigue nada en absoluto. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El cierre de los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions ayer tuvo 2 cosas para destacar. La primera, la goleada que le propinó el Liverpool al Manchester City. 3-0 ganaron los rojos en su estadio al líder de la Premier, al que ha anotado 88 goles en ese torneo inglés y que ayer se fue sin un solo remate al arco en los 90 minutos. El 5 veces campeón de Europa necesitó solo 45 minutos para anotarle los 3 goles y dejar prácticamente sellado su pase a la semifinal. Irreconocible se vio al City del señor Guardiola, que no pudo contar con el argentino Sergio Agüero en la delantera, recuperándose de una lesión de rodilla. Y por último, para destacar la forma como el Barcelona le ganó a la Roma. La suerte estuvo del lado del equipo español, que comenzó arriba gracias a 2 autogoles del equipo romano, y luego Piqué y Suárez sentenciaron la goleada 4-1. El señor Messi, aunque jugó muy bien, se fue en blanco. Así, el Barça puso pie y medio en la semifinal y el próximo martes 10 de abril, igual que el Liverpool, sellarán su paso a la semifinal en el partido de vuelta. De pronto, doctor Londoño, la forma como recibieron a los jugadores del Manchester City en su llegada al estadio los desconcentró. A botellazos los recibieron. ¿Cómo le parece? Bueno, entonces, ¿será que volverán los hooligans? ¿Volverá la época negra del fútbol inglés? No. Esperemos que no. Esperemos que no, y que no necesitemos otra vez a una mujer como Margaret Thatcher para que ponga orden en la casa. Estas son pues las noticias de la mañana y en un minuto estaremos con Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y ex candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. En un minuto.